A lo largo de la educación de mis hijas aprendí que educarlas para que sean obedientes, para que sean sumisas, era algo contraproducente a la larga, era algo que las iba a perjudicar, porque ellas aprenden a hacer caso de la autoridad que represento yo, que representa a su padre, y interioriza de que no tiene la capacidad de poder pensar si lo que está pasando en ese momento ella lo puede solucionar o no, y que se tiene que fiar de otras personas más que de ella misma, más de lo que de su espíritu crítico, que es lo que nosotros como adultos deberíamos de enseñar, que sea capaz de oponerse a situaciones en las que ella considera que no debería de ser así, aunque se equivoque, tendría que tener esa capacidad. Pero como nosotras desde pequeñas y cuando están pequeños los educamos para que hagan caso y ni siquiera les explicamos por qué, y les decimos pues porque digo yo, porque se hace así, porque estas son las normas de casa, porque estas son las reglas, porque o si no haces caso pasará esto. Con todo eso lo que aprende nuestro hijo es que hay algunas cosas que donde él no puede intervenir porque no tiene cabida, porque él no cuenta para eso. Y si les hacemos sentir eso a los niños, cuando son pequeños igual no te ponen mucho, igual no sienten, ¿no?, qué es lo que no toca, porque somos los adultos y ellos cuando son pequeños pues somos los ídolos para ellos y lo que digamos nosotros puede ir a misa. Pero cuando pasa el tiempo y empieza la preadolescencia, ellos empiezan a despertar y se empiezan a cuestionar un montón de cosas. Y los que han sido educados de manera respetuosa empiezan a ser críticos, empiezan a argumentar, empiezan a preguntar, empiezan a cuestionar la autoridad ya sea de los padres, ya sea de los profesores o de otros adultos. Y si están educados desde el respeto, ellos con todo respeto también pedirán lo mismo a los demás. Pero si están educados solamente para hacer caso, para obedecer sin entender y solamente aceptar las reglas del juego porque es así, sin cuestionarlas, entonces habremos educado niños sumisos que cuando son preadolescentes no tendrán esa seguridad que necesitan para decir que no a diferentes situaciones en las que se van a encontrar y les van a presionar para que puedan hacer cosas que pueden arriesgar su vida, su salud, su dignidad. Y como están acostumbrados a que una autoridad, alguien con que les levante la voz un poquito, con que les amenace, con que les mire mal, y eso ya les hace sentir mal porque les recuerda un poco su niñez, entonces ceden porque no les gusta el conflicto, porque no les gusta sentirse mal, no les gusta sentirse confrontados. Esto me recuerda muchísimo a una escena de la película Un espía y medio, donde está Dwayne Johnson, que es conocido La Roca, que nosotros a veces en familia miramos este tipo de películas que son graciosas, pero me llamó mucho la escena esta donde básicamente el protagonista era un chico al que le hacían bullying y que con los años se convirtió en un hombre solitario, pero un hombre fuerte, un hombre físicamente que podía defenderse por sí solo. Y en una de las escenas, curiosamente, cuando se
enfrenta a su pasado, pero ya después de muchos años con la persona con la que le hacía bullying, esta persona le vuelve a recordar lo insignificante que era y le vuelve a decir los mismos insultos, le vuelve a decir que él no es nada, que es un gordo, que no sirve para nada, que se ha creído que aunque tenga los músculos que tiene, él sigue siendo lo mismo. Y él, aunque tenga otras capacidades, la fuerza y otra cosa, automáticamente vuelve como a ese estado de antes. Es como que le hace clic en la cabeza y no puede salir de ahí. Y cuando un niño aprende que esa es la manera de relacionarse con las demás personas, que no es respeto, sino es aguantar, resignarse, callarse. De hecho, hay muchas personas que dicen calladita estás más guapa. La gente piensa que resolver los conflictos, piensa que hacer respetar sus derechos es aceptar lo que otros digan porque otros saben mejor qué nos conviene. Y desde mi punto de vista no es así. No es así y nosotros no deberíamos de obsesionarnos para que nuestros hijos sean sumisos, sean obedientes, todo lo contrario. Deberíamos de invitarlos a hablar, de invitarlos a reflexionar, a revisar las normas que hay en casa, a explicarles por qué se hacen de esta manera, porque así estaremos consiguiendo niños y jóvenes críticos con la autoridad. Y cuando se encuentren con una persona como mi hija, que se encontró cuando empezó a trabajar, más o menos ella tenía 17 años o algo así, y ella ahora está estudiando turismo, dirección hotelera, y quiso empezar por cocina y gastronomía, que era un grado medio, y empezó a trabajar como ayudante de cocina para tener experiencia mientras estudiaba en el FP, otro FP que hizo de alojamientos turísticos. Ella vino un día muy muy mal, se puso a llorar, me dijo, hoy mi encargado me ha gritado y me ha dicho que no sé qué problema había con el arroz o que tenían que haberlo cambiado, ¿no? Total, que la trataron mal. Y me llamó mucho, mucho, mucho la atención el comentario que me hizo. Me dijo, cuando él se estaba poniendo delante de mí, chillándome, me sentí como una niña pequeña. Me sentí como si el papá me estuviese regañando como lo hacía cuando yo era pequeña y no tuve la fuerza para poder contestarle ni decirle nada. Comencé a llorar y me fui. En ese momento entendí que habíamos hecho mal, porque yo muchas veces utilicé la figura del padre para poner orden, porque también es la figura que nos venden a nosotras como familia, ¿no? La mamá es la comprensiva, la que acoge, la que entiende, la que se esfuerza, se sacrifica, y el papá es el que pone orden cuando hay desorden en casa, cuando la gente se está saliendo un poquito de sus casillas. Es como si él supiera lo que se tiene que hacer en cada momento, y pienso que es un peso para él y una responsabilidad que se le quita a los demás, porque todos tenemos la capacidad de pensar y de decidir qué podemos hacer. Pero yo en los primeros años de infancia de mis hijas, yo esto no lo tenía en cuenta. He cometido muchísimos errores y te hablo sobre este tema de la obediencia y de la sumisión para que tus hijos no vuelvan o no sufran este tipo de situaciones. Yo hablé con mi hija ese día, le dije que nosotros habíamos cometido un error, habíamos cometido el error de muchas veces obligarle a que nos haga caso sin darle espacio a que ella cuestione, sin darle espacio, sin preguntarle a ti te parece bien o a ti qué te parece o tú qué piensas o qué podríamos mejorar.
lo que fuera. Lo único que hacíamos era cállate, siéntate, haz tus deberes, amenazarla, decirle que si no estudiaba pues que no le íbamos a comprar según qué cosas o que no iba a salir. Bueno, una locura, una locura. Ahora que lo pienso digo, menos mal que ahora desde que Michelle tenía más o menos unos 14 años, 15 años, empecé a reconducir todo, y Nicole desde que tenía más o menos pues unos 7, 8 años, pero anterior a eso, fatal, lo había hecho fatal, lo habíamos hecho en casa muy, 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 muy mal. Mis hijas tampoco tenían ese carácter fuerte, no eran personas que se rebelaban, que hay otros niños que se rebelan y te ponen al límite. Más bien eran todo lo contrario, no eran personas que tú les decías siéntate y se sentaban, cállate y se callaban. Y a la larga eso fue un problema muy grande para ellas. En otro episodio te comenté el tema del bullying, ¿no? Como una de ellas acosó a otra nena porque no pudo decir que no. Ese es el tema de educarles como personas sumisas, como personas resignadas a obedecer a una autoridad. Y esa autoridad era otro grupo de chicos de su misma edad y ella no tuvo la capacidad de decir que no porque estaba acostumbrada a obedecer. Sé que es muy difícil, muy complicado lidiar con personitas que nos estén cuestionando todo el rato, pero de verdad es lo mejor que puedes hacer, explicarles, hacerles entender las consecuencias de los actos, hacerles responsables de algunas cosas para que ellos vean que si no funciona algo es porque ellos han dejado de hacer la parte que les correspondía, a ser autocríticos también con ellos y sobre todo a cuestionar la autoridad. Y no me refiero a oponerte por oponerte o a decir que no a todo, sino a pedir explicaciones, pedir argumentaciones, pedir tiempo para pensar, para decir si eso que te están diciendo es algo que también a ti te va bien, porque tú como persona pequeña o como adolescente o como preadolescente también tienes que sentir que formas parte de esa familia y nosotros como adultos no tenemos que tomar el rol de lo sabemos todo y no sabemos lo que les conviene. Tenemos experiencia, tenemos como un camino que sabemos que tienen que seguir, pero no obstante tenemos que hacer que ellos participen también de esa toma de decisiones. Y creo que para mí era muy, muy importante compartir esto contigo, compartir que no eduques a tus hijos obedientes, no eduques a tus hijos sumisos, sino responsables, responsables de lo que estén haciendo. Y si no han hecho algo, hacerles pensar y pedirles su parecer, su opinión, qué ha pasado, cómo se puede mejorar la próxima vez, en qué se ha fallado, qué es lo que puede hacer mejor. Hasta aquí la reflexión de hoy sobre el tema de la obediencia y de la sumisión y de no utilizar figuras paternas, una figura del hombre para poner orden en la casa, porque lo que te dije antes, lo que estaremos haciendo es educar personas que ante una figura de autoridad no puedan decir que no, no sean capaces de pedir explicaciones, no sean capaces de argumentar, solamente se resignen a aguantar, a ser sumisos. Y vemos muchísima gente ya adulta en los puestos de trabajo que le tiene terror a su jefe, que tiene pavor a decir lo que piensa a otras personas porque están educadas en la sumisión, están educadas en la obediencia. Y ser crítico y argumentar en casa estaba mal visto porque tú no podías decir lo que te parecía porque enseguida tu papá o tu mamá te decía que eras un maleducado porque lo que estabas diciendo no estaba bien.
Y mentira, lo que estabas diciendo no estaba bien porque a tu mamá o a tu papá en ese momento le incomodaba o no sabía manejar la situación. Por eso te digo y te pido por favor que eduques a tus hijos responsables, críticos con los demás, autocríticos con ellos mismos, con esa capacidad también de pensar en una solución alternativa, en una manera diferente de hacer y de decir las cosas. Y así estos hijos que son de esta generación, cuando pasen a la vida adulta, serán personas comprensivas, ya no serán esos jefes que también son como los padres o las madres autoritarios que te miran mal y con esa mirada pretenden que su equipo de trabajo mejore o trabaje mejor. O esos jefes autoritarios que miran por encima del hombro a los trabajadores e incluso les dicen: a ti no se te paga por pensar, el que piensa aquí soy yo, tú solo tienes que obedecer. Creo que cambiar la manera en cómo tratas tú a tus hijos es la manera en cómo ellos van a exigir que se les trate cuando lleguen a la vida adulta. Yo he escuchado a muchos jóvenes, niños, que cuando alguien rebasa el respeto hacia ellos y los trata de una manera que no corresponde, los niños expresamente lo dicen y dicen: a mí no me trates así, no me ha gritado ni mi padre ni mi madre nunca y tú no me vas a venir a gritar. Yo lo he oído y he visto al adulto que se estaba enfrentando a ese adolescente quedarse de piedra. ¿Por qué? Porque normalmente los jóvenes, los adolescentes no suelen cuestionar la autoridad. Hay otros que no tienen la capacidad de verbalizar esto y en lugar de cuestionar hablando, lo que hacen es portarse mal, porque es la única salida que tienen ellos, la única salida de decir: lo que está pasando aquí a mí no me gusta y como no me das espacio a hablar, me porto mal. Y empiezo a tirar cosas y empiezo a cerrarme en mí mismo y no hablar con nadie. Empiezo a salir y meterme con gente que no me conviene y sé que no me conviene, pero me dejan hablar, me dan espacio para que yo me exprese. No lo sé, dime tú qué piensas respecto de esto, me gustaría saber, no sé si te ha aportado algo, espero que sí. Y la semana que viene estaré hablando sobre el tema de las etiquetas, por qué no debemos decir a nuestro hijo que es un niño bueno o una niña buena y por qué no le debemos decir que es una niña o un niño malo, porque también tiene sus consecuencias negativas. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Me encantaría que dejes tus comentarios, tus dudas, tus peticiones. Gracias por compartir este podcast. Si te ha gustado o si te gusta el contenido, que espero que sea útil, te agradecería que le pongas estrellitas, las que quieras, porque cuantas más estrellas tenga en las valoraciones, más visible se hace en las diferentes plataformas de audio, ya sea en iTunes, en iVoox, en Spotify, y llega a mucha más gente. Que tengas un lindo fin de semana. Adiós.